Esta es nuestra segunda clase de ética de primera infancia. Bajo este aspecto vamos a trabajar un tema la tarde de hoy que tiene que ver exactamente con la finalidad y la relación con la pedagogía y la educación. Son dos elementos que aparentemente son iguales, se relacionan, pero tienen una diferencia bastante amplia. Hay un abismo muy amplio que los separa, pero siempre habrá un puente entre el uno y el otro, que es el educando y el educador. Entonces veamos cuál es la finalidad de la pedagogía. Si usted y yo recordamos, iniciando las clases, que es pedagogía, nos daremos cuenta que es la razón de guiar, ¿cierto? La razón de orientar, pero ante todo de formar. Y cuando hablo de formar, es los primeros pasos que le damos a un niño entre 2 3 a 7 años, donde su estado neuronal, mental, está abierto y absorbiendo todo tipo de conocimiento que usted y yo le queramos entregar al niño desde el punto de vista práctico, lúdico, pedagógico y de aprendizaje. Por lo tanto, es una responsabilidad grandísima, lo sostengo y lo digo, es una responsabilidad inmensa la que tiene un pedagogo cuando recibe a un niño y se lo entrega prácticamente preparado al docente para que continúe en la etapa de primaria, bachillerato y universidad. La pregunta es por qué un niño o una niña sale tan mal preparado, porque un niño o una niña tiene comportamientos bastante anómalos dentro de su ámbito académico escolar, y es porque muchas veces dentro de la pedagogía, durante la primera etapa de la primera infancia, como bien lo lleva el nombre este técnico, no se han sabido manejar ni tratar los estados mentales, los comportamientos que posee el alumno, los diferentes momentos de verdad crítico, como se llama en psicología, que presenta el niño. No sabemos si el niño venga de un hogar disfuncional, no sabemos si el niño tiene problemas en el entorno familiar, si es víctima de abuso. Hay diferentes tipos de abuso y pienso que aquí cubriría buena parte de todos. Entonces, todo eso lo reflejan donde, en un aula de clase, en un salón, es donde el niño bota y refleja todo la energía negativa que él percibe en el núcleo de su hogar. De ahí entonces que los pedagogos tengan una labor muy importante, no solamente el de guiar, sino también el de conducir, el de ponerse en la etapa de psicólogos, de poder entonces analizar y percibir el niño y la niña qué siente. Si el niño viene con un comportamiento lineal, normal, y de un momento a otro tiene un pico de depresión o un pico de alteración, la pregunta es, algo pasó. Si el niño se deprime es porque ocurrió algo, o si se altera, si es muy agresivo, es porque también ocurrió algo dentro de su interior. La pregunta es para cuestionarnos qué ocurrió dentro del interior del niño, por qué el niño viene presentando esta situación tan anómala. ¿Será que en el hogar hay circunstancias que lo llevan a comportarse de esta forma? ¿Será que en el hogar encontró situaciones que lo llevan a comportarse de una manera diferente? ¿Será que vio algo no muy normal entre el papá y la mamá, entre la mamá y el papá y la mamá y el papá? ¿Será que algún miembro de la familia quiso, dijéramoslo así, de entrar en el círculo que se llama el círculo de respeto de todo niño? Hay muchos efectos, muchos elementos. ¿Será que el niño está recibiendo un trato que no es el más adecuado, con palabras un poquito, dijéramoslo así, soeces? ¿Está recibiendo rechazo y ese rechazo viene de pronto desde el vientre de la madre? ¿Será que también el niño, aparte de que viene con un rechazo desde el vientre, ahora sigue siendo rechazado, sigue siendo aislado y se sigue sintiendo que es el último de la fila, que él es el culpable de, el responsable de, y por culpa de él, muchas circunstancias están pasando? Muchas mamás dicen, "Vea, por culpa suya, yo no puedo ser, ni darme las libertades, ni puedo darme la vida que yo quería darme o que quisiera darme, porque usted me amarra, usted fue el culpable o el responsable". ¿Cómo se va a sentir un niño cuando lo responsabilizan de algo que él no ha hecho y que él es inocente ante la situación? Pues él genera eso y busca una salida, busca desahogar ese, esa presión interior que le generó esa situación crítica en el hogar. ¿Dónde lo hace?
en su salón de clase, mi querida profesora, en su aula de clase, en el sitio donde el niño se va a sentar, ahí lo refleja, ahí bota toda esa energía, ahí donde él si es agresivo, si se porte, si tira las cosas, si le pegó a un compañerito, si tiró al puesto, el pupitre, tiró las cosas al piso, o se va a un rincón a llorar, o no a llorar, no habla con nadie, se deprime, no quiere que nadie se le arrime, genera un anillo de seguridad en su entorno, es porque está reflejando una situación en el hogar, en su interior. La pregunta, mi querido profesor, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué hacer si presento una situación de esas? Hay que hablar con él, no delante de todos porque generaría un bullying y el niño al ver que todos lo están escuchando, él se va a reprimir y a omitir mucha información. Entonces, lo mejor es primero, con afecto, con la comunicación e independientemente, respetando el principio de la independencia, de la intimidad del niño, eh, a través del afecto, empezar a brindarle eso que en ese momento le está haciendo falta en el hogar, brindárselo y cuando él se sienta seguro porque ese vacío está siendo llenado con las palabras sinceras y afectivas suyas, mi querida y mi querido profesor, ¿qué va a ocurrir? Que el niño va a estabilizar su estado emocional, el niño va a ubicarse y ahí donde él se desahoga, sí, profesora, sí, profesor, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo esto, tengo lo otro. De ahí en adelante un comportamiento y una serie de elementos que se podrían tratar ahí, que eso lo hablaremos en un tema que se llama psicología de familia. Por ahora lo dejaré ahí porque quise rescatar esos elementos para que viéramos pues analizáramos en qué momento la pedagogía juega un punto importante y en qué momento la educación juega el otro punto importante. Hoy en día en un colegio, de acuerdo a la teoría antigua, solo se preocupaban por dictar una clase, el profesor se preocupaba por cumplir una serie de temas que necesitaba cubrir en el día, sea que entendieran o no, sea que el niño llegara con problemas o no, sea que el niño estuviese enfermo o no, a eso él no le interesaba en lo absoluto, a él solo le interesaba que hoy tengo que dictar 4 temas de lo que me corresponde hoy, no puedo atrasarme y debo evaluar. Para de contar, cumplo esto, me siento satisfecho. Independiente que el joven, que el estudiante que tengo ahí esté bajo una crisis emocional, eso no es problema mío. Eso no es problema mío según el educador que corresponde a la etapa antigua. Actualmente los educadores tienen otra perspectiva y afortunadamente tienen otro viraje, otro punto de vista, que es el de la comunicación asertiva. Me parece maravilloso. Y hoy en día hay docentes, hay educadores, no pedagogos, educadores y docentes que están haciendo una labor importantísima en los aulas de clase, que están aplicando unos talleres excelentes, están aplicando los talleres de Taylor, que me parecen magníficos, de Fayol, que son buenísimos. Entonces, esos talleres permiten y llevan que el alumno, aún en su edad, 13, 14, 15, 16 años, pueda también ver en su profesor lo que puede ver un niño de 6, 7 años en su docente, en su pedagogo. Por lo consiguiente, es volver a unir esos elementos para poder formar a un hombre de bien, porque los hombres o las mujeres de bien se forman una parte de lo que aporte el hogar, los valores que aporta el hogar y otra parte lo que haga el hogar con el niño cuando lo llevan o el joven cuando lo llevan a la institución y lo que la institución pueda hacer por él. ¿Qué puede hacer por él? Aparte de darle una educación, unos temas, ampliar su conocimiento académico, también que él puede hacer una introspección a sí mismo. Llamamos introspección el análisis interno que realizo o me realizo en el momento dado para saber cuál es mi actitud, mi posición de la vida, mi posición con respecto a la situación que me están pasando. Entonces, volviendo al cuadro, aquí encontramos una relación entre pedagogía y educación. Vamos a ver qué relación existe y yo sé que tú me vas a ayudar a analizarlo. Primero, hablemos que la pedagogía es una ciencia.
¿Por qué? Porque a ciencia como teoría le mandamos a todos los métodos que nos permiten generar propuestas para poder que el niño a través del juego, a través de la lúdica, a través de la danza, a través de muchos elementos artísticos, logre aprender, logre captar el tema y sea práctico para él identificar formas, figuras y, y números, que aprenda a contar, que aprenda a tener motricidad gruesa y motricidad delgada, que aprenda los principios de la motricidad y la pedagogía. Entonces, qué importante es que podamos realizar esto. Entonces, sabiendo que la pedagogía es una ciencia donde se aplican muchas teorías, y ayer en el último video estamos hablando de María Montessori, de muchos precursores que se han encargado de sentar bases para poder ensayar estos métodos en la educación actual, y muchos, la verdad, entre ellos los de María Montessori, han funcionado como anillo al dedo, porque es claro, no todo procedimiento ni no todo método se aplica exacto en una aula o en un colegio. Me explico. En su colegio, la teoría de María Montessori se puede aplicar a la perfección según el tipo de niños, pero en otra institución, en otra aula, seguramente ya tendré que aplicar otra teoría como la del señor Levi Bodansky, tendré que aplicar como Juan Bautista Salle, como John Dewey. Entonces, eh, esas teorías que debemos conocerlas, es bueno porque así no podemos identificar qué tipo de educación y hacia dónde dirijo la dirección para poder que el niño lo encauce y pueda ser la persona no solo que aprende y que obtenga un conocimiento, sino que sus valores sean fortalecidos y que no los antivalores saquen partido de la situación actual. Bien, cuando estamos hablando de la educación, estamos hablando de la realidad humana. ¿Qué es la realidad humana? ¿Qué es lo que le llega a un niño, a un docente, a un profesor de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de primaria? ¿Qué tipo de niño le está llegando? Un niño rebelde, apático, que no, tiene problemas de concentración, tiene problemas de lectoescritura, que tiene problemas para expresarse, que le da pena hacer una exposición, que no identifica las cosas, que todo es un gato negro para él, todo le tiene miedo, todo es un temor. Entonces es ahí donde esa realidad humana se ve reflejada de acuerdo a la práctica que se hizo a través de las teorías y la ciencia. Esa realidad humana le llamamos la praxis, y la praxis es la práctica, es la aplicación de los métodos. Cuando en la pedagogía aplico teorías, en la educación aplico la praxis, que es la práctica de acuerdo a los métodos actuales. Eso como tal se determina y se llama ser humano como tal. Bien, voy a invitarles a que en este momento veamos un video que tiene que ver exactamente con el tema que vamos a ver a continuación. Es un tema muy importante, muy práctico, que son los 5 modelos pedagógicos más usados. Pero para saber y para ver a los 5 modelos pedagógicos, es bueno saber qué es un desarrollo cognitivo. Antes de ver qué es un desarrollo cognitivo, entonces les invito a ver el video para que de esta manera podamos tener una connotación y ampliación del tema que vamos a tratar en este momento. Entonces me permitiré para que ustedes puedan en este instante compartir la pantalla y podamos ver el tema que tengo a continuación para ustedes. Mi nombre es Mónica Martínez Ayala, soy licenciada en Psicología y máster en Educación por la Universidad del Mayatemajac, Campus La Piedad. El desarrollo psicológico de los niños es muy importante. Es por eso que hoy la maestra Mónica Martínez Ayala nos hablará un poco acerca de la psicología del desarrollo infantil. Veamos. Bien, la psicología del desarrollo infantil es una materia que se les da a los alumnos para entender cómo el ser humano desde sus primeras etapas, inclusive desde el vientre de la madre, influye en lo que seremos en la etapa adulta. Es decir, las etapas
primeras que vivimos los seres humanos son de suma importancia para lo que en un futuro seremos como seres humanos, desde la cognición, por ejemplo, el área social o el área afectiva. Es como desde los primeros años de vida lo que nos han enseñado nuestros principales cuidadores, que comúnmente son mamá, papá o abuelos, o en este caso, por ejemplo, hoy en día con la modernidad, las guarderías, como todos estos cuidadores principales influyen en lo que posteriormente seremos en la etapa adulta en cualquiera de las áreas que nos desenvolvamos. A continuación veremos cuáles son algunos tipos de aprendizaje en el desarrollo infantil. Más que tipos de aprendizaje, en esta materia lo que vemos son las áreas en las que el individuo se desenvuelve, por lo cual, por ejemplo, en el área cognitiva, cada individuo, lo revisamos hoy en clase, aprende de manera diferente. Entonces, dentro de este aprendizaje, la estimulación que influye en la adquisición de nuevo conocimiento tiene que ver con el contexto en el que nos desenvolvemos, del qué tanto fuimos estimulados en nuestros primeros años de vida para poder aprender y adquirir más conocimiento a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo influye el aprendizaje desde que el bebé está dentro del vientre materno? Sí tiene que ver. La estimulación se activa desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Es decir, aquella madre que le canta, que le habla constantemente, está estimulando a que el niño en sus primeras etapas ya de nacimiento, que son la sensitivo-motriz, en estas etapas el niño aprende a través de los sentidos. El individuo no aprende desde que nace como lo hacemos los adultos. El niño aprenderá entonces a través de los sentidos, vista, olfato, gusto, tacto. Entonces la madre, que es la encargada o la principal cuidadora, se encarga de estimular esta parte. Entonces aquel niño o aquel bebé que es estimulado a través de los sentidos provocará mayor aprendizaje y mayor cognición. Esto a través de técnicas muy sencillas que luego la madre se confunde y cree que solamente un especialista puede estimular, pero no es cierto. El cuidador principal es quien estimula al niño a través de juegos, a través de canciones, a través de palabras constantes, ruidos, etcétera, que el niño estará aprendiendo poco a poco y que esto ayudará a que en un futuro se le facilite más recibir la información y almacenarla, no solamente recibirla, sino digerirla y poder almacenarla en su cerebro. ¿Cómo es el desarrollo social del infante? El desarrollo social del infante es muy importante. Hemos revisado esto en clase. Un niño que, por ejemplo, biológicamente está sano, pero su contexto social no le estimula, se verá deteriorado, por ejemplo, su aprendizaje. Es decir, un niño que biológicamente está bien, pero que la mamá no tiene un vínculo afectivo con él, por ejemplo, o no existe una felicitación, o no existe una constante comunicación con el niño desde muy temprana edad, desde el cambio de pañal, por ejemplo. Lo que yo les explico a los alumnos es la importancia de la interacción comunicacional que hay con el cuidador principal para que desde un cambio de pañal, la hora del baño, la hora de la comida, haya siempre una constante comunicación con el individuo que cuida al bebé. ¿Para qué? Para que el niño esté aprendiendo siempre del mundo que le rodea. Si, por ejemplo, escucha un ruido extraño el bebé, que sea el adulto quien se encargue de decirle, ese ruido es una moto, o ese ruido es un avión, o ese ruido es un coche. O sea, que el niño vaya aprendiendo a través de esos estímulos activos que están constantemente en la vida del bebé en este caso. Entonces también, por ejemplo, la hora del baño, que no se convierta solamente en un hábito de higiene, sino en una interacción con la madre en la que a lo mejor juegan con su patito o juegan con su juguete favorito, y ahí, además del aseo personal del bebé, también se está trabajando la interacción con la madre en esta parte afectiva de demostrar cariño a través de cualquier actividad cotidiana que se lleva a cabo. A la hora de la alimentación igual, o sea, al momento de comer, desde el famoso juego del avioncito, ahí el bebé está recibiendo emociones de la madre, no solamente el alimento ya para satisfacer una necesidad, sino un vínculo afectivo que en lo social es muy importante, preguntaban los alumnos. ¿Un bebé que es estimulado emocionalmente podrá ser un adulto que elija mejor una pareja? Por supuesto que sí. Si al niño se le enseña desde muy temprana edad que los vínculos son importantes, que el afecto es importante, tanto darlo como recibirlo, por supuesto que el niño en su etapa adulta podrá formar mejores vínculos de todo tipo, vínculo de pareja, vínculo de amistad, inclusive en la empresa. Cuando hacemos los psicólogos estudios psicométricos, también medimos como esta parte de lealtad o fidelidad a la empresa a través de los vínculos, de qué tan importantes son para el individuo, y son importantes por lo que desde pequeño nos enseñaron. ¿Se es posible detectar y tratar algún trastorno del aprendizaje en el infante?
Pues la primera herramienta que tenemos para detectar los psicólogos es la observación. O sea, identificar que el niño no está actuando de la manera común que están actuando los demás, porque nosotros no detallamos tanto lo normal o lo anormal, pero que sí estamos observando que el comportamiento del niño está siendo diferente, que a lo mejor se da una indicación en la escuela y el niño no alcanza a comprender la información o digerirla, algo está pasando en su aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, o lo que yo les decía, un bebé que es muy tranquilo, efectivamente para la madre es agradable, ¿no? El hecho de que tu niño sea tranquilo, pero un niño aprende a través de la exploración, a través de la interacción con el mundo. Entonces, si yo estoy observando que mi bebé de 6, 7 meses no quiere bajarse al piso a explorar, a tocar cosas, a llevar cosas a su boca, a interactuar con los juguetes o cosas que hay a su alrededor, no necesariamente juguetes, algo está pasando con este bebé, porque el bebé de manera natural busca interactuar con el mundo. Entonces, si yo estoy observando que mi hijo o el bebé que estoy cuidando no está interactuando con su mundo, algo está pasando. Entonces, la principal herramienta que tenemos es la observación. Después de la observación, pues ya por supuesto que vienen las pruebas psicométricas. Importante ¿Cuáles son ver las algunas de pruebas las psicométricas, ¿no? habilidades que los alumnos deben desarrollar en esta materia? Más que habilidades es el pensamiento analítico de entender que el ser humano pasamos por etapas. Entonces, al pasar por etapas debemos desarrollar y dominar ciertas habilidades dependiendo de la edad en la que estamos. Entonces, entender al ser humano es entender que es un resultado de un proceso biológico, de un proceso social, de un proceso afectivo y de un proceso cognitivo. Entonces, pasando por estas áreas, el ser humano entenderemos que sea lo más sano posible su desarrollo a nivel general, ¿no? Entonces, más que habilidades que adquiere, es una capacidad de análisis, de entendimiento de todo lo que el ser humano vivimos a lo largo de nuestros años y sobre todo de los primeros años, que son tan importantes para lo que seremos en la etapa adulta. La maestra Mónica en este segmento nos compartió qué es lo que más le gusta de esta materia. Lo que me gusta de esta materia es luego el autoconocimiento que el alumno va teniendo de sí mismo sobre lo que él vivió en su infancia. Entonces surgen siempre con los temas y autores que revisamos, surgen dudas de su propio desarrollo. Entonces esa parte está muy padre, el autoconocimiento que el alumno va teniendo sobre sí mismo en función de sus etapas previas, desde que son bebés, la lactancia, si gateó o no gateó, para su desarrollo psicomotriz, etc. Entonces, principalmente eso, el autoconocimiento. Y por otro lado, el entender que el ser humano pasa por etapas, y entendiendo esto, sabremos que si hubo una etapa en la que no fue a lo mejor estimulado de la manera adecuada, existe la estimulación oportuna, ¿no? Para trabajar áreas que no han sido desarrolladas o potencializadas. La estimulación oportuna y temprana, ¿no? El desarrollo infantil es muy importante, pues este se verá reflejado en la vida de adulto del niño. Es por eso que hay que tratar de captar las señales cuando algo no esté bien. Yo soy Paola Flores y nos vemos en la próxima. Muy bien, después de este video que hemos analizado y que hemos visto con respecto al desarrollo infantil y el desarrollo psicológico de un niño, veamos entonces los 5 modelos pedagógicos más usados en la actualidad, que son los más usados a nivel de tanto educación como pedagogía. Entonces tenemos primero el modelo tradicional, que es el que hemos tratado durante varios días, y seguramente nosotros muchos fuimos parte de ese modelo tradicional, ¿no? La época del grito, del profesor que mandaba con su tiza, con su tablero, con su borrador, y el que no, pues le mandaba el borrador a la cabeza o el pedazo de tiza, era el que daba las órdenes. El alumno solamente participaba cuando el maestro quería, de resto él era el amo, dueño y señor del salón. Tenemos el modelo conductista, tenemos el modelo de experiencia o el modelo romántico, como se sabe llamar, el modelo cognitivista o desarrollista. Con respecto a la parte cognitiva, ahorita vamos a mirar qué significa la parte cognitiva. Y el modelo constructivista, que es hágalo usted mismo. Les digo cómo lo hace, pero también tú lo vas haciendo para que aprendas el manejo del mismo. Entonces, ahí es la pregunta, ¿qué entonces es un modelo pedagógico y por qué es importante saberlo?
La pregunta es, de acuerdo a su punto de vista, de acuerdo a sus alumnos, vamos a analizar y quiero que tú analices como trabajo de esta área, cuál modelo es el más adecuado para tus alumnos. ¿De acuerdo? Vas a ver lo que aprendemos de todo ello, que va a ser un tema bastante importante. Vamos a ver qué parámetros debemos tener en cuenta dentro de los modelos pedagógicos. Todo modelo pedagógico, absolutamente todo, debe tener unas metas. ¿Qué es lo que el maestro, qué es el modelo que logra, qué pretende con el alumno? Segundo, los contenidos, qué temas va a tocar y tratar. Tercero, el estudiante como tercer método, qué necesita o qué se va a lograr en el estudiante, y el método como tal, qué tipo de metodología se va a aplicar a respecto. Con respecto al video, con respecto a lo que vimos anteriormente y lo que veremos a continuación, quiero detenerme acá para ampliar como una anotación aparte, como un paréntesis, qué significa desarrollo cognitivo. Y cuando hablamos de desarrollo cognitivo, estamos hablando entonces que es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y comprender. Esas actividades son utilizadas para la resolución de problemas, la solución de los mismos, ¿no? Prácticos desde la vida cotidiana. Me explico, un niño con creatividad, ¿será que hace parte del desarrollo cognitivo? Claro que sí. Veamos de que dentro del desarrollo cognitivo el cerebro cuenta con una serie de partes. Y nuestro cerebro no solamente es la masa rosada que la tenemos ahí, que sirve para pensar y que la componen neuronas. No, resulta que cada área tiene una función específica. De ahí entonces que de acuerdo a donde la persona se golpee a sí mismo algún órgano, puede fallar o puede tener un comportamiento contrario. Me explico. Entonces vamos a ver que en la parte frontal es la parte del olfato. Esa parte de aquí, estamos hablando de la parte de aquí, se genera y está conectado con las fosas nasales. Es todo lo que corresponde al olfato. Veamos que el oído está conectado exactamente en esta área. El oído sale aquí y conecta internamente al cerebro. También tenemos el olfato. Vamos a mirar la vista. La vista se genera en este óvulo que está en la parte de atrás. Aquí se genera la vista como tal. Si alguien sufre un golpe muy duro, muy fuerte ahí, es posible que pueda perder la vista. El tacto está exactamente en todo el centro del cerebro. ¿Por qué? Porque cuando cojo con mi tacto, esto entonces es delgado y es frío. Si yo cojo una bebida caliente, es caliente. Si yo cojo algo blandito, es blandito. Cojo algo que es rígido, es rígido. Entonces, esta área del cerebro me permite, ¿por qué está en el centro del cerebro? Porque en el centro del cerebro se dividen los dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El derecho es la parte de la razón, de la lógica, y el izquierdo es la parte emocional, la parte vivencial, la parte creativa. De ahí entonces que si yo toco un elemento, me puede generar a mí algo lógico y razonable, y decir, esa es una memoria y por lo tanto no debo jugar con ella. Estoy hablando con el hemisferio derecho. Es un elemento que me permite almacenar información y el mal uso de ella se puede dañar la información. Cuando hablamos del hemisferio izquierdo, estamos hablando del área donde si yo en vez de la memoria cogiese una pelotica de caucho, ya no va a decir, oiga, esa pelotica me permite jugar con ella, de divertirme con ella, desestresarme un rato. Ya no estoy aplicando el hemisferio derecho, sino el hemisferio izquierdo, que es la parte de la creatividad. O sea que depende de lo que el tacto coja a sí mismo, el cerebro reacciona y lo proyecta, si es de algo lógico, si es algo razonable, si es algo para cuidar, para emplear, para darle un uso debido, o si es algo que me permite a mí jugar, divertirme, golpearlo como un balón de fútbol, que me permite darle patadas de fútbol o basquetbol, lanzarlo, lo que sea. Entonces fíjese que por ello está todo el centro del cerebro. Tenemos también la parte linfática, tenemos también la parte de las glándulas, o sea, pero lo más importante está ahí, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista.
que son los órganos principales y donde hay que estimular y donde hay que motivar. Si seguimos mirando qué es el desarrollo cognitivo, también con ese área del cerebro nos hemos dado cuenta que el área que yo puedo desarrollar estará muy ligada de acuerdo a lo que yo quiera motivar del lado de la razón o del lado de la diversión. Me explico, si al niño le voy a enseñar números, voy a aplicarle el lado derecho de la lógica, pero lo voy a emplear utilizando la lúdica que es el juego. Es decir, que el niño va a aprender, va a combinar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, va a aprender con el derecho los números, pero con el izquierdo va a emplear un juego, que ese juego usted se lo va a enseñar para que el niño pueda combinar las dos áreas del cerebro y poder de esta manera entender cantando o entender con el juego o entender los números, aprendérselos a través de un juego que a él le guste, que lo divierta y eso facilita su aprendizaje. De esa manera, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido pedagogo, es lo que se llama desarrollo cognitivo. Espero que usted esté tomando apuntes de estas diapositivas. Veamos uno de los modelos pedagógicos, ¿cierto? Y ese modelo pedagógico nos trae unas características importantes. El modelo, que es el tradicional, el expositivo, el conflictivo cognitivo, que el que acabamos de ver, el del descubrimiento y de la investigación dirigida. Lo vamos a mirar desde qué características tiene, qué rol con el estudiante, el rol del docente y vamos a mirar todo lo que eran las ventajas y al mismo tiempo las desventajas. Como se dará cuenta usted, mi querido profesor, este cuadro nos va a dar una amplitud, nos va a dar un viraje completo de cómo es que un colegio puede desarrollar su pénsul académico de acuerdo a las áreas, de acuerdo a los grados y de acuerdo al tipo de niños que tenga. Usted puede aplicar este cuadro con cada uno de sus alumnos y los puede encasillar y amplificarlos para poderle dar un tratamiento especial y de esa manera usted, siendo muy profesional como lo es usted, porque usted es muy profesional, podrá entonces no dar una educación genérica para todos, sino que podrá, dentro del momento que se le permita, poder enseñar al niño los números a estos tres bajo este método, a estos tres bajo este otro método y a estos tres bajo este otro método. La suma de esos tres métodos me dio 9 niños que aprendieron los números, pero con una metodología diferente. No a todos los niños les entran los números de la misma manera que yo quisiera que le entrara a todos. ¿Por qué? Porque todos somos un universo diferente. Captamos, recibimos y procesamos la información de una manera totalmente distinta. Voy a dejar ese cuadro para que usted lo analice, para que usted lo lea. Se lo enviaré a su correo, a su WhatsApp, para que lo pueda imprimir y pueda a través de este cuadro, por favor, aplicarlo a través de un ejemplo que usted lo va a realizar como creativo que es. Va a tomar un salón, sus 6 alumnos, y va a aplicar ese cuadro a ese prototipo de personas, ¿de acuerdo? Bien, también vamos a ver que dentro de la educación y dentro de los modelos pedagógicos encontramos aquí lo que hablamos de las metas, de los conceptos, del contenido que debe contener, de la relación maestro-alumno, de la metodología y el proceso evaluativo. ¿Cómo va a evaluar usted que lo que usted montó tenga una calificación sobre 10 o tenga una calificación sobre 3.8 o 3, que sería una nota muy baja, sino que si usted califica de 1 a 5, pues obviamente será el 5, o si califica de 1 a 10, pues será el 10. Si califica numéricamente será A, B, C o D. Entonces aquí podrá usted ver las metas dentro del tradicional. Es una educación humanística, metafísica y religiosa. Dentro de la transmisionista conductista, que fue la que vimos, es el modelamiento de la conducta técnica y productiva, que obviamente va con la parte ética de la persona. El romántico tiene la máxima autenticidad y libertad individual, pero también el cognitivo dice que tiene acceso a niveles intelectuales y superiores, es decir, es muy investigativo. Y el nivel social dice que desarrolla la individualidad y el colectivo pleno, es decir, yo puedo hacerlo, déjenme que yo puedo realizar ese trabajo de la manera como yo lo entiendo. Entonces,
Veamos también la relación del maestro-alumno, que es muy importante. En la tradicional era autoritaria, maestro sobre el alumno, no había una igualdad, sino el maestro siempre estaba por encima del alumno, él era el que mandaba y ordenaba, y había una autoridad. Aquí se respeta y usted no habla sino cuando yo le indique o se sale del salón. Inmediatamente se sale del salón y me trae su acudiente, o se va a rectoría, o pierde la primera hora de clase. En el transmisionista conductista es el intermediario, el educador. Usted va a ser un intermediario, el que media la situación, ejecuta la programación del maestro alumno. Primero usted analiza el por qué él llegó así y de acuerdo a ello usted mira qué método aplicar para el mejoramiento del niño que llegó bajo esa situación, del joven, como también del otro grupo que está con usted, cosa que la actitud del niño no contamine la actitud o buena actitud que tenga en ese momento el grupo y termine esto hecho un caos. Dentro del romántico encontramos de que también siendo un facilitador el docente estimula el desarrollo y lo vuelve una relación maestro-alumno, pero más equilibrada. El cognitivo dice que es también fácil, mire que todos son facilitadores, hay un estímulo. Y el social es una relación horizontal. ¿Qué es horizontal? Que el maestro está a la altura del alumno y el alumno al del maestro, es decir, que ni uno es más que el otro, ni el otro es menos que el otro. Lo que sí pasaba en la tradicional, donde el maestro era vertical el mando, donde el maestro está arriba, el alumno está abajo, y siempre el maestro será el que sabe, el que ordena, el que decide. Si los alumnos están haciendo mucho desorden el día de hoy, ¿qué dice el profesor? Bueno, señores, doy el tema de hoy va a ser tal. Doy el tema por explicado y mañana tienen todos un quiz. ¿Cómo así? Pero si el profesor no, sencillamente doy el tema por explicado. Punto. Hasta luego. Recoge sus cosas, sale y se va. Y quedan todos, pero oiga, ¿cómo así? Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Si ven por ustedes ponerse a molestar, pero es que, ¿qué culpa? Estábamos estresados y queríamos reír un momento. Pero así no lo vio el maestro y como él es el que manda, pues él tomó su decisión. Al dar el tema como entendido significa que es como si él hubiese dictado la clase, lo hubiera explicado y lo hubiera demarcado muy bien. Pero como no fue así, entonces ahora ¿qué le toca al alumno? Rebuscarse la manera de investigar, de averiguar el tema que él iba a explicar. Y lo peor del caso es, ¿y ahora qué me va a preguntar? Porque de la pregunta él me va a hablar es por las respuestas, más no por mi investigación. Yo pude haber tenido una investigación y un trabajo maravilloso, pero como la respuesta no se ajustó a su requerimiento, igual perdí. Entonces fíjense que hay muchas variables importantes en esto para que tengamos en cuenta. ¿Cómo se construye el conocimiento? Es la pregunta. Primero que todo, que tenemos de tocar cuatro elementos que es la ciencia, la investigación científica, la metodología, los métodos, el diseño de investigación, técnicas de investigación y adicionalmente el trabajo en equipo. Eso es más como una labor administrativa, ¿verdad? Vamos a ver entonces entre la ciencia cómo se maneja esto. Primero, es un sistema de saberes que permite comprender. Atención, usted lo que debe buscar siempre es que el alumno comprenda cómo son de, bueno, mis amores, bueno, jovencitos, que es bachiller, ¿quedó claro el tema? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Y si dicen que sí, inmediatamente pregúntele a alguien al azar. Bueno, ¿tú qué entendiste entonces por esto? Sí, inmediatamente lo coges como fuera de base porque no esperaba eso. Si él tiene la capacidad, pues lo va a contestar con sus palabras. Nunca pida que lo explique con sus palabras técnicas. No, déjelo que él lo explique con sus términos, con sus palabras, porque el hecho de ponerse a rebuscar términos como usted va a enredar todo lo que él sabe y termine en... decía, yo la tenía clara, pero es que como no lo dije con mis palabras, sino con las palabras del profe, entonces me enredé, me perdí. No, déjelo que él lo dé con su diferente terminología. Entonces, aquí donde se aplica entonces el efecto del saber y el entender y el sondear si el tema quedó claro. La investigación científica es un proceso de indagación dirigida a descubrir y construir herramientas válidas, conocimientos válidos. Ahí donde se aplica la palabra quiz. ¿Qué es la metodología? Estudios básicos. Bueno, vamos a mirar una metodología por semana.
de conocimientos. Vamos a hacer el día de la ciencia, vamos a hacer el día del español, vamos a hacer el día del número 3, vamos a hacer la semana del número 4 y todo gira en el 4, todo lo adornamos con el 4. O sea que toda la semana vamos a tener el 4 en diferentes formas y sabemos que cuando llegue el viernes, el niño le quedó tan claro el 4 porque toda la semana fue en juegos, en didácticas, en trabajos, viendo el número 4. ¿Correcto? Ese es uno de los métodos que se aplicarían. Están técnicas de investigación como son todas las actividades y los materiales que usted debe aplicar. En su salón siempre debe tener foamy, debe tener papel de colores que le permitan al niño interactuar con todos estos mecanismos de herramientas para poder realizar los trabajos respectivos. Pero no olvidemos que la primera persona que debe aprender a hacer manualidades no es el niño ni es el papá, es usted y yo los primeros que estamos llamados a aprender. Ay, profe, es que yo no sé. No te preocupes, para eso tenemos el internet. Mira, busca un tutorial, cómo se hacen trabajos manuales para dimensión comunicativa en niños de 2 a 7 años. Inmediatamente le sale un listado de alternativas. Ya tú dirás cuál aplicas, pero que te salen y te lo garantizo. ¿De acuerdo? De esa manera entonces podemos que hay formas básicas de la experiencia. Primero, hay un concepto científico, está la escuela como tal, tenemos el concepto espontáneo, tenemos la seguridad y aparte de eso contamos con una acción de argumentos conceptuales para que el niño pueda entender lo que yo le voy a dar a entender, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ya para finalizar, ver un taller que les voy a dejar, por favor, tomen nota de ese taller, lo vamos a realizar en el cuaderno, muy bien hechecito. Dice, realice un mapa conceptual. ¿Qué es mapa conceptual? Es aquella cantidad es el gráfico que yo enlazo el uno con el otro para formar una idea, ¿correcto? Si deseas averiguar qué es un mapa conceptual, puedes averiguarlo por YouTube para que te quede o por Google para que te quede más práctico esa averiguación. Dice, realice un mapa conceptual, ¿cierto? Y en ese mapa conceptual en referencia a los tipos de modelos pedagógicos. Ojo, con lo que hablamos en las diapositivas anteriores, el modelo tradicional, el modelo romántico, el modelo conductivista, todos esos modelos vas a hacer un mapa conceptual donde contenga primero qué busca el modelo, el método que voy a emplear en ese modelo, tercero, el desarrollo y la relación maestro-alumno que debe ocurrir. Entonces, así lo vamos a realizar. ¿Qué modelos, mis amigas y mis amigos? Modelo tradicional, modelo romántico, conductista y modelo socialista. Ese es el trabajo, por favor, para que lo tengamos en la clase siguiente. Tengan la bondad. La tercera clase la iremos a desarrollar con modelos pedagógicos y ingresaremos a un tema que se llama áreas de desarrollo y un punto muy importante que es cómo califico o cómo mido en la primera infancia al niño y lo hago a través de dimensiones. Al niño no le voy a enseñar matemáticas, biología, social, es decir, no le va a pasar una lista de materias como se la pasan a un niño de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. A un niño no se le pasan lista de materias, se le trabajan las dimensiones y en cada dimensión lo que se busca es que el niño logre lo mismo que usted quisiera lograr dictando una materia. El niño no está para hacer escritos largos, por eso es que toca ampliar los 5 métodos básicos para enseñanza al niño, la enseñanza al niño, las dimensiones que son las que vamos a trabajar, empezando por la dimensión comunicativa, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese orden de ideas, vamos a trabajar esta fase, ¿de acuerdo? Muy bien, pero antes de todo quisiera, por favor, tomen nota de lo siguiente. Voy a dictarles qué son las áreas de desarrollo. Entonces, por favor, áreas de desarrollo. Entonces, corresponden al tipo de educación y percepción que tiene un niño en sus primeros años.
que tiene un niño en sus primeros años. Encontramos primero área de desarrollo físico-motor. Área de desarrollo físico-motor. Veamos qué es el área de desarrollo físico-motor. Dice, comprende la motricidad fina y gruesa. ¿Qué es fina? Que el niño coge elementos pequeños para él aprender a hacer cosas y aprender a dibujar y aprender a escribir. Motricidad gruesa, entre otros, el entorchar, el manejar el rasgado, entre otros, el embolado, que es el otro, que es hacer las bolitas como tal, que ellos la pueden hacer con papel. Adicionalmente dice que tiene la capacidad física general y el esquema corporal. Es decir, que aquí el niño se involucra tanto corporalmente como con su conocimiento. Cuando yo le digo al niño que haga un rasgado, entonces lo involucro realizando el trabajo, pero también con el rasgado, yo voy logrando que el niño conozca las figuras largas, que aprenda a mover sus manitos y a ser práctico con lo que hace. ¿Sí? Que con eso va aflojando para el poder posteriormente lograr escribir o más adelante poder manejar un teclado. El segundo, área de desarrollo cognitivo, es el que les estaba explicando hace unos momentos atrás, el que vimos a través del video, el que les presenté en la diapositiva. Dice que comprende todos los procesos, pensamiento, percepción, memoria y atención. Cuando un niño está concentrado como usted lo está haciendo en este momento, está aplicando el área o desarrollo cognitivo. Porque cuando usted coloca atención, cuando usted está atento a la clase, sin escribir, atención, sin escribir lo que ve en la pantalla, sino lo hace después, estoy diciendo de que usted está haciendo o está manejando muy bien el área cognitiva para aprender. Y estoy seguro que ese concepto que usted está escuchando difícilmente se le va a olvidar. Como tercera fase tenemos el área de desarrollo afecto-motivacional, que indica que comprenden emociones, sentimientos, actitudes, motivación, voluntad, y en esta área ocasionalmente se incluye lo moral. A ver, cuando hablamos de lo moral estamos hablando de los valores. Aquí es cuando al niño le enseño qué tan importantes son los valores. Entonces tengo que enseñarle el valor del amor, el valor del compartir, de que si yo tengo un paquete de chitos, lo comparto con mi amiguito. Y si mi amiguito tiene unas galletas, le comparto las galletas con el amigo que me dio las papitas o chitos. Sí, que ellos aprendan el compartir y no el ser egoístas. No, y muchas veces van a escuchar esto de la mamá al día siguiente, profesora, lo que pasa es que el niño no se me, la niña o el niño no se me tomó todas las onces y lo que hizo fue repartir. Sí, mamita, tiene razón, las onces que usted le echó a la niña o al niño, la verdad sí, él las compartió, pero a cambio a él también o a ella también le compartieron onces de otro niño. Me explico. Si la niña trajo un paquete de papas, las compartió entre ella y las compañeritas. Las compañeritas trajeron un paquete a ver, de chocolatinas. Entonces la niña compartió, consumió chocolatina y también las otras niñas que estaban con ella consumieron chocolatina. Es decir, un compartir. Es decir, que la niña no solamente compartió lo de ella, sino que también obtuvo a cambio otros alimentos que tampoco se lo habían echado en su lonchera. Entonces, el área ético-estético, que refiere al desarrollo estético del individuo relativo a lo espiritual. Qué bueno cuando en la mañana al niño, usted, mi querida maestra, le enseña que tenga unos minutos de oración, independientemente donde usted, a lo que usted crea, donde asista. Aquí no estamos hablando que si usted es de allí, si usted es de acá, si usted va allí, si usted va allá, si usted es o usted no es. Yo pienso que el temor a Dios es universal y Dios opera en todos. Y si al niño le enseño de que hay un ser muy especial y a ese ser especial se llama Dios, ¿cierto? Se llama Jesús. Y si yo en la mañana le digo, con los niños oramos, decimos, papito Dios, buenos días. Gracias, papito, por guardar a mi mamita y a mi papito y a mis hermanos.
te pido que en este día los guardes y los bendigas y me des sabiduría y entendimiento. Punto. ¿Cuánto me demoré? Segundos. Pero ¿cuánto logra esa oración? Y es más, la niña y el niño va a aprender eso, que cuando hayan dificultades en la casa, va a tener alguien a quien recurrir y es a ese ser supremo que intercede en los momentos difíciles. Que cuando la mamita se enferma, el papito se enfermo, el hermanito se enfermo, que sepa de que hay un ser supremo que le puede sanar y que puede traerle solución a su vida. Entonces, fíjese lo importante, mis queridos amigos, cuando involucramos en los valores espirituales. Y es un valor espiritual que es reconocer que la vida es un regalo de Dios, que hay que darle gracias a Dios por mis papitos, que darle gracias a Dios porque mis papitos tienen empleo. Donde no tuvieran empleo, pues difícil, yo no podría estudiar porque yo no tendrían cómo pagar mi estudio o darme los uniformes o darme los elementos que necesito. Así que si partimos de esto, créanme que serán niños que jamás se les va a olvidar el temor a Dios y el temor a Dios es uno de los principales valores cuando se reconoce de que todo depende de un ser supremo llamado Dios. Mi querido amigo, gracias, gracias, gracias por compartir esos momentos conmigo, por ser parte de esta clase. Hasta la próxima, tendremos una tercera clase donde veremos otros temas. Por favor, tomen atenta nota de este video, de todo el contenido que aquí está, que esto es práctico, es muy valioso y va a ser de ayuda para su carrera profesional. De esta manera me despido. Cualquier duda, pregunta, por favor, no duden en comunicarme. Dios los guarde, Dios los bendiga. Se despide de ustedes el profesor Juan B. Náñez. Gracias.